El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir entonces ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento. Queridos hermanos, seguimos meditando el capítulo 8 de San Juan, en que Jesús debate con los judíos acerca de su propia misión. Él es el Mesías. Sin embargo, los judíos no pueden creer en Él. Hasta el Evangelio que escuchábamos ayer termina en el versículo 30. Jesús discutía con los fariseos y entonces les decía que ellos pueden todavía convertirse si aceptan que Él es Dios. El Mesías es yo soy, Yahvé. Y si no se dan cuenta de eso, bueno, cuando lo levanten en alto, cuando lo maten y lo lleven a la cruz, se darán cuenta al menos que Él era el Hijo de Dios. Tarde o temprano se van a dar cuenta, aunque sea en el juicio final, en el juicio particular, nos vamos a dar cuenta de quién realmente era Jesús, que caminaba a nuestro lado y que estaba esperándonos siempre, que nos convirtiéramos a Él. Terminaba el Evangelio de ayer en el versículo 30, entonces diciendo que con ese discurso muchos de esos fariseos creyeron en Jesús. Y hoy día entonces se inicia otra conversación con aquellos que creen en Jesús, con los discípulos de Jesús que están sentados en dos sillas. Así como muchos que se dicen católicos a su manera, ¿no es cierto? Yo soy católico, pero a mi manera, porque no soy tan fanático como esos que van a la iglesia, inclusive. Muchas veces escuchamos esas justificaciones, pero no existe católico o cristiano a su manera. O seguimos a Jesús o no lo seguimos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Es lo que Jesús nos dice en este Evangelio. Es muy fuerte. Casi más duro es Jesús con sus discípulos que con los judíos, porque los discípulos al menos habían visto las obras de Jesús, sus milagros, su predicación, y creyeron en Él, tuvieron la gracia de creer en Él. Así como todos nosotros que somos católicos
o cristianos, algunos también son evangélicos y se bautizan. Y bueno, particularmente nosotros los católicos tenemos todos los sacramentos que ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, puede que todavía no seamos verdaderos discípulos de Jesús. Entonces Jesús, antes de partir, le dice a estos discípulos: sean más fieles. Yo les pido que ustedes sean fieles a mis palabras y sean verdaderos discípulos, porque la verdad los hará libres. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es lo mismo que decía al principio en el capítulo 8, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la verdad. Jesús, hermanos, es Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Entonces Jesús le ruega a estos discípulos que den un paso más y que tengan una fe verdadera. No una fe de la boca para afuera, pero donde seguimos en el fondo rindiendo tributo a otros ídolos, a otros demonios. Como quien dice, prendiendo una vela a Dios y al diablo. No se puede, hay que definirse. Seamos verdaderos discípulos de Jesús, porque así dice Cristo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué seremos libres? Dicen estos judíos discípulos de Jesús, discípulos entre comillas. Si nosotros ya somos libres, somos hijos de Abraham, somos el pueblo judío, el pueblo elegido, ya somos santos y perfectos. No, le dice Jesús, ustedes están viviendo en el pecado, porque son soberbios, son arrogantes, lo están demostrando con estas actitudes, y entonces no pueden ser verdaderos discípulos míos hasta que den ese paso de vivir en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y que la verdad es también que todos somos pecadores, que no nos debemos sentir perfectos como estos judíos, y debemos pedir misericordia, pedir clemencia al Señor, que nos ayude. Si le pedimos, Él con ternura nos va a tomar de la mano, nos va a levantar, nos va a sanar nuestras heridas, nos va a infundir su fuego, su Espíritu Santo, y nos va a ayudar a ser verdaderamente libres, libres del pecado, libres de los ídolos, libres de los demonios que nos atormentan y que nos oprimen. En la primera lectura veíamos como Sidrac, Misac y Abdenago, 3 jóvenes en la época del exilio en Babilonia, lograron decir no a los ídolos, y el rey de Babilonia los llamó y les dijo: mire, si ustedes no adoran esta estatua de oro, entonces se van a ir a esta llama de fuego y se van a ser incinerados, quemados ahí vivos. Y ellos dijeron: no nos importa, preferimos morir fieles a Dios, pero no rendir culto a los ídolos, a los demonios. Así que lo metieron en el horno de fuego, y el mismo rey de Babilonia dijo: pero ¿cómo? No metimos 3 en el horno y ahora vemos 4. Y cuando salen del horno se dan cuenta de que el 4.º personaje era un ángel de Dios, por supuesto, ¿no? Que los estaba protegiendo. Y salieron ilesos, totalmente sanos, sin ninguna quemadura, ni siquiera olor a quemado. Era realmente milagroso. Cómo Dios protegió a estos 3 jóvenes que fueron fieles a Dios. Fueron libres entonces, libres sobre todo del pecado, pero también liberados de los poderes de este mundo que nos quieren llevar por mal camino. ¿Cuáles son los poderes o los ídolos de este mundo? Como la estatua era de oro, ahí ya se representa qué significa uno de los principales dioses que son adorados actualmente, el dios dinero, la riqueza, que seduce a muchos y que a muchos les hace finalmente dar la espalda al Señor. Entonces, por eso el mismo Jesús dice: no se puede servir a 2 señores, o servimos a Cristo o entregamos nuestro corazón a la riqueza, a la vanidad de este mundo, ¿no es cierto?, la codicia y el apego al dinero, que es un apego desordenado, porque el dinero es un medio necesario, pero no puede transformarse en un ídolo, en un Dios en nuestra vida, ¿no es cierto? Otro ídolo que es muy fuerte hoy en día es el ídolo del placer.
en distintas formas, ¿no? Que lleva a que los instintos humanos se desaten y se desordenen, y muchas veces se caen, ¿no es cierto?, los vicios tan conocidos como la pornografía, la prostitución, el sexo antes del matrimonio, que son los vicios de la carne, el sexto mandamiento, pero también otros terribles que incluso incluyen el quinto mandamiento, no matar, como la drogadicción y el alcoholismo, que matan realmente el alma y el cuerpo, y son ídolos, porque mucha gente entonces se entrega a estos placeres fáciles de la carne, pero terminan entonces esclavizados por estos vicios, que son tan terribles. Y Jesús dice, eso, si ustedes creen en mí, den este paso, renuncien a estos ídolos, placer, dinero, prestigio, poder, fama, gloria humana. Confíen en mí, como estos tres jóvenes, Sidrac, Misac y Abdenago, confiaron en Dios y se vieron libres del tormento del fuego. Entonces, queridos hermanos, hoy es un día especial, queda muy poco para la Semana Santa. El próximo miércoles ya es la misa crismal en Villarrica, donde los sacerdotes renovamos nuestros votos y se consagran los óleos del bautismo, del crisma, que se utilizarán a continuación de la Semana Santa. Es realmente un tiempo hermoso el que vamos a vivir, hermano, la Pascua del Señor. Pero para dar este paso que Jesús nos llama, ¿no?, a vivir en la libertad de los hijos de Dios, hoy entonces yo quiero decir de todo corazón, abandono los ídolos, dejo los vicios, ya no quiero más seguir rindiendo culto a los demonios, a la brujería, a la astrología, el tarot, el reiki, el yoga, a tantas cosas que hoy seducen a muchos, que se creen seguidores de Jesús, se creen católicos o cristianos y no lo son, porque o somos hijos de Dios o, como dice Jesús aquí, seremos hijos del diablo. No se puede estar sentado en dos sillas o seguir un camino tercero que no existe. O seguimos el camino del bien o el camino del mal. Estos discípulos de Jesús estaban sorprendidos que Dios, quiero decir que Jesús, les dijera, ustedes tienen como padre al demonio. Estaban sorprendidos. Pero ¿cómo si somos hijos de Abraham? Somos judíos. Nosotros podemos decir, pero ¿cómo si yo soy católico, si yo tengo todos mis sacramentos? No, no basta eso. Tengo que dar el paso para ser un verdadero discípulo de Jesús, ser fiel a su palabra, tomar mi cruz junto a Jesús, la cruz de ir dejando entonces todo aquello que me aparta de Dios y hacer la voluntad del Señor, aunque sea crucificar mi orgullo, mi soberbia y reconocerme un humilde esclavo de Jesús, así como Cristo se hizo dependiente del Padre. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Así termina el Evangelio de hoy. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Entonces la verdadera libertad de los hijos de Dios es dejar la soberbia, la autonomía, la autosuficiencia, querer mandarme solo, dirigirme solo y aprender a depender de Dios, como un niño pequeño que se deja llevar de la mano de su padre y de su madre. Así sea. Amén.